La mañana en Guadalajara amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presionar las montañas a lo lejos. El aire cargaba ese olor a tierra húmeda que queda después de una llovizna ligera, mezclado con el humo de los primeros camiones que partían hacia el centro. Vicente Fernández Sr. conducía su camioneta negra por la carretera rumbo a los Tres Potrillos. El tráfico era pesado, como siempre en la salida hacia Tlajomulco. Tenía los ojos cansados, la voz algo ronca, pero el porte intacto, sombrero bien colocado, la mirada firme, aunque por dentro lo acompañaba un silencio extraño, como si el mundo quisiera ponerlo a prueba. En la radio sonaba bajito un corrido viejo de Antonio Aguilar, pero él apenas lo escuchaba. Sus pensamientos iban más lejos. Recordaba la noche anterior en el Palenque, la entrega de la gente, las manos alzadas, el eco de los aplausos que aún vibraba en sus oídos. Y al mismo tiempo sentía una sombra, el cansancio de los años, la pregunta que de vez en cuando lo asaltaba. ¿Y después de mí, qué queda? El sol apenas se asomaba entre nubes densas cuando en una curva estrecha un coche compacto rojo apareció de golpe y se le atravesó con brusquedad. Vicente frenó en seco, las llantas rechinaron, el volante tembló, el olor a caucho quemado se mezcló con el humo del escape. Su corazón dio un brinco. El conductor del coche rojo bajó la ventanilla y, sin pensarlo, lanzó un grito cargado de rabia. ¡Viejo payaso! ¡Estorbas en la carretera! La palabra payaso le llegó como un látigo. Vicente apretó el volante con fuerza. No era la primera vez que alguien lo insultaba, pero ese tono lo tocó de una manera distinta. Le recordó épocas lejanas, cuando apenas empezaba a cantar en la Plaza Garibaldi, y algunos lo llamaban charro de cantina, dudando de que llegara a algo. Por un instante, el ídolo se sintió otra vez aquel joven inseguro, con traje prestado, buscando respeto entre borrachos. El tráfico se detuvo de golpe. Los claxones empezaron a sonar uno tras otro, como mariachis desafinados en plena borrachera. El olor a gasolina flotaba en el aire, denso, molesto. Vicente bajó el vidrio y con voz grave contestó: «Respete, muchacho, que todos tenemos prisa». El joven no se calmó. Al contrario, abrió la puerta y se bajó del coche con los puños apretados, la cara roja de coraje. Caminó hacia la camioneta de Vicente mientras seguía gritando insultos. La multitud alrededor empezó a mirar con curiosidad. Un motociclista se detuvo. Una señora sacó su celular. Varios choferes bajaron las ventanillas para ver el espectáculo. Un murmullo recorrió la fila de coches. ¿Será él? ¿Es don Vicente? Algunos ya lo habían reconocido, y esa sola posibilidad tensó aún más el ambiente. Vicente sintió que la sangre le hervía. El orgullo lo empujaba a bajar también. Era un Fernández, hijo de la tierra y del coraje. No estaba acostumbrado a agachar la cabeza. Recordó las veces que se defendió con gritos en los palenques, las noches donde un insulto podía desatar una pelea. Pero en medio de la rabia, como un eco lejano, escuchó la voz de su padre. «Hijo, el hombre se mide en cómo contiene la rabia, no en cómo la suelta». Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo, pero al abrirlos, la ira seguía ahí. El joven se acercó aún más, mirándolo con desprecio. «Tanto que presumes, y aquí no eres nadie», gritó, con la voz cargada de odio. Ese golpe verbal le dolió más que un puñetazo. Vicente apretó los labios, bajó lentamente de la camioneta y quedó frente al muchacho. La figura imponente del charro con sombrero llamó la atención inmediata. Algunos peatones lo reconocieron sin dudar. «¡Es don Vicente Fernández!», exclamó una mujer con mezcla de sorpresa y miedo. La tensión subió de inmediato. Todos esperaban un escándalo.
Las bocinas dejaron de sonar, como si hasta el tráfico quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. Vicente dio 2 pasos hacia el muchacho. Su voz temblaba, no de miedo, sino de enojo contenido. «Mira, muchacho, yo no necesito demostrarte nada, pero tampoco voy a permitir que me faltes al respeto». El silencio se volvió pesado, como si el aire se hubiera detenido. El joven levantó los puños, listo para el golpe. Vicente también levantó la mano y por un segundo la multitud contuvo la respiración. Pero en lugar de cerrar el puño, la abrió y la puso sobre el hombro del muchacho. «Bájale a tu rabia, hijo. Yo también he perdido la paciencia muchas veces y siempre me arrepentí». El muchacho quedó desconcertado. No esperaba ese gesto. Su respiración seguía agitada, pero sus ojos comenzaron a vacilar. Los curiosos alrededor guardaron silencio absoluto, como si de pronto la carretera se hubiera convertido en un palenque invisible. Vicente continuó, con voz quebrada. «Uno no gana nada con gritar. Yo he cantado para reyes y para campesinos, y al final lo único que importa es no perder el corazón en la pelea». La tensión se disolvió como un nudo que se afloja poco a poco. El joven bajó los brazos, todavía jadeando. Sus ojos, antes llenos de furia, brillaron con un destello de vergüenza. Vicente, con un impulso casi natural, entonó un par de versos improvisados, sin mariachi ni guitarra, apenas con su voz grave y poderosa. «En la vida hay 1000 caminos y algunos llenos de espinas, pero el que sabe perdonar, ese nunca se lastima». El eco de esas palabras flotó en el aire como un rezo. La multitud quedó helada. Algunos comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. El joven, sin palabras, bajó la cabeza. «Perdóneme, don Vicente. No sabía ni con quién estaba hablando». Vicente lo interrumpió con calma. «No importa quién soy, no se trata de mí, se trata de que no dejes que la ira te quite la vida, porque no hay canción que cure un corazón lleno de odio». Un señor mayor, con sombrero polvoriento, que observaba desde su camioneta, gritó con voz ronca: «¡Eso es grandeza, don Chente!». Y los aplausos crecieron. El tráfico, que había quedado detenido, comenzó a moverse poco a poco. Los titulares en Internet aparecieron casi al instante. Vicente Fernández desarma una pelea con su voz en plena carretera. De la furia al perdón, el gesto inesperado de don Chente. En los noticieros de la noche, los conductores repetían las imágenes con incredulidad. Podía haber terminado en golpes, pero terminó en canción. «Eso, señores, es México», decía un presentador con tono solemne. Un periodista veterano, que en su juventud lo había visto cantar en cantinas, escribió una columna. El joven regresó a su coche con lágrimas en los ojos. Vicente volvió a su camioneta, pero antes de subir, levantó la voz una última vez. «Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso en la carretera». Esa tarde, los videos grabados por testigos comenzaron a circular en redes sociales. Algunos apenas captaron segundos, el instante en que Vicente bajaba la mano abierta sobre el hombro del joven, o el momento en que entonaba los versos improvisados. Bastó eso para que la noticia explotara. Mientras algunos responden con insultos, Vicente responde con versos. Mientras unos hieren, él cura. Nos recuerda que la música no solo es entretenimiento, sino una manera de vivir con dignidad. En la radio local, los conductores comentaban: «Hoy todos aprendimos que no hace falta un escenario para ser artista. Basta la vida misma». El video alcanzó millones de reproducciones en cuestión de horas. Los comentarios eran unánimes. Don Chente estaría orgulloso de sí mismo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Lloré con esta historia. Mientras tanto, en Los Tres Potrillos, Vicente llegó exhausto. Se sentó en el sillón de cuero del recibidor, todavía con el sombrero puesto. Su esposa lo miró preocupada. «¿Qué pasó, Chente?
Te ves como si hubieras vuelto de una guerra. Él suspiró largo y con un tono cansado respondió: Fue una guerra, pero contra mí mismo. Sacó la guitarra y empezó a rasguear suavemente como quien busca un alivio. Su mirada se perdió en el horizonte del rancho. Estuve a punto de perder la calma. Si lo hubiera hecho, estaría en todos lados como un hombre violento, no como un cantante. Su esposa se acercó, acarició su hombro y le dijo: La gente no te quiere por ser invencible, Chente. Te quiere por ser humano, y aún así elegir la nobleza. Vicente asintió en silencio. Luego dejó escapar otro verso improvisado, que resonó en el aire como confesión. Si la ira me consume, no soy más que un vagabundo, pero si el alma me guía, soy charro frente al mundo. Sus hijos, que escuchaban desde la puerta, lo miraron con admiración. Alejandro murmuró: Eso, papá, es más grande que llenar cualquier palenque. En los días siguientes, el país entero habló del incidente en la carretera. Los noticieros de la Ciudad de México entrevistaban a testigos que repetían la misma idea. Él pudo haberlo golpeado, pero en lugar de eso, le cantó. Un taxista que estuvo ahí declaró en cámara: Yo vi cómo ese muchacho llegó con toda la furia. Y don Vicente, en vez de contestar con coraje, le habló como un padre. Eso no se olvida. Las imágenes llegaron también a programas de espectáculos en Estados Unidos. En Univisión, un conductor decía: Vicente Fernández no solo es el rey de la canción ranchera, también es rey de la templanza. Mientras tanto, en las plazas de Guadalajara, los mariachis comentaban la escena como si fuera un corrido nuevo que había nacido en la carretera. Algunos incluso improvisaban versos en Garibaldi. En la curva de la vida se encontró con la agresión, pero Vicente cantando le dio calma al corazón. Los fans dejaban mensajes en redes sociales. Gracias, don Chente, por enseñarnos que la música es más fuerte que la rabia. Yo estaba perdiendo la paciencia con mi hijo adolescente y recordé tus palabras. Tus canciones ya me habían salvado antes, pero ahora tu ejemplo me salvó otra vez. En el rancho, Vicente recibía llamadas de periodistas que querían entrevistarlo. Su representante le preguntó si debía aceptar alguna. Vicente negó con la cabeza. No necesito hablar. Ya hablé en la carretera. Pero al mismo tiempo, en su interior, sentía que esa experiencia le había dejado una enseñanza profunda. Una tarde, mientras caminaba entre los caballos del rancho, recordó un consejo que una vez le dio su madre. Nunca dejes que tu orgullo te quite la oportunidad de ser grande de verdad. Ese eco lo acompañó durante días. En la guitarra, repetía los versos que había cantado frente al muchacho como si fueran un mantra. Su voz, aún cansada, adquiría un tono distinto, no de espectáculo, sino de confesión. En un ensayo con sus músicos, de pronto se detuvo y les dijo: «Saben, a veces creemos que la grandeza está en cantar más fuerte, pero está en cantar más humano». Los mariachis lo miraron en silencio, y uno de ellos murmuró: «Don Vicente, eso que pasó en la carretera va a ser recordado más que muchos conciertos». La prueba final de todo ocurrió unas semanas después, en un concierto en León. El palenque estaba lleno hasta el último asiento. Vicente salió con paso firme, aunque en su interior llevaba aún la memoria de aquel día en la carretera. En medio del repertorio, cuando terminó de cantar «Volver, volver», un silencio especial cubrió el recinto. Entre la multitud, alguien levantó un cartel que decía en letras grandes: «Gracias por darnos paz en la carretera». Vicente se detuvo, leyó el cartel, se llevó la mano al pecho. El público lo siguió con un aplauso que no era estruendoso, sino largo y sostenido, como un abrazo colectivo. Con voz quebrada tomó el micrófono y dijo: «Yo soy humano como todos ustedes,
Me enojo, me canso, a veces me equivoco, pero lo que pasó aquel día me recordó que siempre podemos elegir la calma. Un mariachi afinó una nota suave. Vicente, improvisando, entonó con lágrimas en los ojos. En la curva de la vida no me ganó la pasión, me ganó la voz del alma y el respeto al corazón. El público entero se levantó de sus asientos. Algunos lloraban, otros aplaudían con fuerza. No había cámaras suficientes para capturar el momento. Lo importante no era la transmisión televisiva, sino la energía compartida en el aire. Los periodistas presentes anotaban frenéticamente. Al día siguiente, los titulares en la prensa eran claros. Vicente Fernández transforma la ira en música. De la carretera al palenque, lección de vida de Don Chente. En entrevistas, la gente repetía la frase que se había convertido en símbolo del episodio: todos merecemos una segunda oportunidad, incluso en la carretera. Ya en su rancho, al final de esa gira, Vicente se sentó bajo la sombra de un árbol de pirul. El viento movía suavemente las hojas y el canto de los pájaros se mezclaba con el mugido lejano del ganado. Tomó su guitarra una vez más y con voz cansada pero firme, dejó escapar el verso que cerraba su enseñanza. No hay gloria en levantar la mano ni en gritar más que el vecino. La gloria está en ser humano y elegir siempre el camino. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió, porque sabía que aquella pelea en la carretera no había sido un error, sino una bendición disfrazada. Un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por los escenarios conquistados, sino por la humildad de un gesto en medio del caos cotidiano. Y así quedó sembrada la memoria de aquel día, la crónica emocional de cómo Vicente Fernández Sr., ídolo de México, enseñó que incluso en la rabia más común, en el tráfico más banal, puede nacer una lección eterna.